Y vamos a la palabra de Dios, Marcos capítulo 5, versículo 29. Aquí hay una mujer a la cual su fe, o la cual vio que su fe fue impulsada, creció la fe y algo vio sobrenatural en su vida. Dice Marcos 5, 25 al 29 lo siguiente. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ahora, la Biblia nos da la oportunidad de ver muchos milagros referenciados que Jesús pudo hacer porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Este es un milagro maravilloso porque nos muestra que con el poder de Dios nada es imposible. Jesús le dijo a un padre: si tú crees, al que cree, todo le es posible. Ahora, este pasaje de la mujer del flujo de sangre nos permite ver claramente cuáles son las condiciones que se requieren para que en la vida de una persona suceda un milagro. ¿Cuántos quieren conocer esas condiciones? Amén. Entonces, antes de hablar de las condiciones que se necesitan para que en la vida de una persona ocurra un milagro, empecemos entendiendo qué es un milagro. ¿A qué llama la Biblia la palabra milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes naturales y que se atribuye entonces directamente a la intervención divina, o en este caso de Dios. En este caso vemos que la definición se cumple bien. Dice la Biblia que esta mujer lo había intentado absolutamente todo desde el punto de vista natural. Ahora, eso es importante entenderlo, porque para que suceda un milagro, nosotros tenemos que hacer un intento también desde lo natural para que se pueda desatar lo sobrenatural. Eso no significa que yo a veces no deba recurrir a las cosas naturales, como el médico, como un banco, o como un amigo, o como un contacto. A veces hay que recurrir a este tipo de medios, mecanismos, a través de los cuales Dios quiere hacer un milagro. Ahora, el resultado para esta mujer de intentar todo a través de la ley natural fue que nunca logró una mejora. Al contrario, su situación, su condición se empeoró, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista financiero. Lo gastó absolutamente todo. Entonces, ahí es donde viene el suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar. Nadie puede explicar hasta el día de hoy cómo de forma sobrenatural esta mujer, simplemente por tocar la túnica de Jesús, el manto de Jesús, recibió el milagro. Lo único cierto y el detalle que nos da la Biblia es que ella pudo percibir. Dice este versículo, esta versión dice que ella al instante, en el momento en que tocó el manto de Jesús, sintió en su cuerpo la sanidad. Entonces, eso es un milagro, intervención de parte de Dios cuando suspende un hecho natural y produce algo que no tiene explicación. Ahora, este pasaje también me permite ver eso que le decía hace un momento. Necesitamos colaborar con Dios, o sea, la intervención de Dios se desata cuando nosotros tenemos una base sobre la cual el milagro se va a desarrollar, sobre la cual el milagro se va a desatar. Si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Hay que desarrollar o realizar ciertas actividades. Ahora, ¿cuál es la base principal para que un milagro ocurra? Si nosotros, por ejemplo, queremos ver el milagro de estudiar una especialización sin tener dinero, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos como pareja matrimonial, queremos tener hijos y no hemos podido tener hijos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la base que hay que poner? Si nosotros estamos enfermos físicamente, ¿cuál es la base que hay que poner? No importa lo que nosotros queramos,
no importa las peticiones de nuestro corazón en donde se necesite un milagro, tú y yo tenemos que poner una base para que Dios se pueda manifestar. Tenemos que construir algo para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Así como el pueblo de Israel tuvo que construir un tabernáculo para que la nube, la gloria de Dios se derramara, de una u otra forma nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál es esa base? ¿Cuál es el soporte principal que tú y yo tenemos que construir en nuestra vida para que la gloria, para que el milagro de Dios se pueda manifestar? Esa base se llama la fe. Sin fe es imposible que Dios pueda hacer un milagro. Por eso el autor de Hebreos dice, para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Y la consecuencia de la fe es que Dios galardona la fe. El mismo autor de Hebreos en otro pasaje, en el capítulo 6, versículo 10, dice que Dios nunca es injusto para olvidarse del esfuerzo que uno hace al servirlo a Él. El servicio implica fe, porque tú estás sirviendo a alguien que no ves. Por eso nosotros caminamos por fe, no por vista. Ahora, Jesús dice la palabra que un día no encontró la plataforma, no encontró la base o el soporte necesario para realizar milagros. Jesús fue a la población donde él había crecido, donde él era conocido, donde la gente tenía una referencia clara de que él era el hijo de José, de María y de sus hermanos, tenían una referencia completa de su vida. Cuando Jesús llegó a ese lugar, como cualquier persona que llega a su ciudad, tiene el deseo de que en ese lugar pase lo mejor. Pero por causa, dice la Biblia, de la incredulidad de ese pueblo, Jesús solamente pudo hacer unas pequeñas cosas, unas pequeñas obras. Él iba con una expectativa. Lo mismo sucede en la casa de Dios. Créame que cuando Dios sabe que hay una reunión, sea el miércoles, sea el fin de semana, Dios siempre tiene la expectativa de hacer cosas sobrenaturales. Yo estoy convencido y desde que me levanté esta mañana estoy 100% seguro de que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales hoy. Yo lo percibo. Hoy mi espíritu estaba alegre, mi espíritu estaba deseoso de que llegara esta hora, pero también nosotros tenemos que reconocer que en nuestra incredulidad, o sea, la falta de fe, porque la incredulidad es el antónimo de la fe, puede truncar el sueño de Dios. Jesús tenía el sueño de sanar. Jesús tenía el sueño de hacer prosperar a la gente de ese lugar. Jesús quería que en ese lugar los matrimonios se restauraran. Jesús quería que los hijos regresaran al corazón de los padres y que hubiera una restauración en la relación de padres con hijos. Jesús quería que en ese lugar la productividad, la multiplicación de las empresas fuera evidente. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él nos dijo, yo vine a darles una vida y no una vida cualquiera, no una vida miserable. Cuando Jesús interviene en la vida de una persona es para darle una vida en abundancia, que la persona disfrute las cosas, que la persona pueda gozar de la sanidad, que nosotros podamos tener salud. Por eso dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud. Porque Dios también quiere hoy hacer el milagro de que nuestra vida crezca espiritualmente. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. Dígalo conmigo, lo demás va a venir por añadidura. Entonces, ¿qué es la fe? Si la fe es el soporte, si la fe es la base, si la fe es la plataforma para que vengan los milagros a nuestra vida, la fe es la puerta que le abre, permite la intervención de Dios. ¿Qué es la fe? Y usualmente leemos Hebreos capítulo 11, versículo 1 y nos quedamos limitados a esta palabra. Lógicamente, la fe, como dice el autor de Hebreos, es la certeza o la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Estoy en Hebreos 11:1. Certeza, confianza, como dice aquí, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero preste atención, el versículo 2 dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. O sea que no solamente la fe es la convicción, es la certeza, la confianza, la garantía de que las cosas que esperamos sucederán. Eso es fe, es tener la seguridad
de que pase lo que pase, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, lo que Dios ha hablado a través de su palabra, lo que Dios ha prometido a través de sus siervos se va a cumplir, se va a cumplir. Eso es fe. Pero la fe va más allá y nos dice, mira, la fe es algo, es un galardón. La fe es algo que te va a dar reputación. Mira a la persona de al lado y dile, ¿qué tal está tu reputación con la fe? Porque la Biblia dice que por la fe de la gente de antaño, ellos gozan de buena reputación. Y el autor de Hebreos hace una descripción completa de todos los héroes de la fe. De la misma manera, cuando tú tienes fe y a través de esa fe se manifiesta el poder de Dios, tú te conviertes en un héroe de la fe. Así que vamos a levantar la mano los héroes de la fe. ¿Cuántos tienen algo que testificar? Tú eres un héroe de la fe. Ya eres héroe de la fe para tu vecino, eres héroe de la fe para tus hijos, eres héroe de la fe para tus discípulos, eres héroe de la fe para tu familia, eres héroe de la fe para la gente que aún no te conoce, que sabes que tú, que reconoce que tú eres cristiano y que ve que en tu vida pasan cosas que no tienen explicación. Estamos llamados por la fe a convertirnos en héroes. Un héroe es una persona que uno admira. Un héroe es una persona que uno desea emular, que desea seguir. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito al héroe de la fe, al superhéroe, a Jesús. Pero también la Biblia nos enseña a través de Jesús que la fe es tomar la decisión de confiar en Dios, pase lo que pase. Es creer en su palabra sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Es fácil creer cuando todo está marchando bien. Es fácil creer un milagro financiero cuando la cuenta de tu banco está repleta de dinero. Es fácil creer que hay sanidad cuando a ti no te duele el pelo. Es fácil creer cuando todo marcha a las mil maravillas. Pero en realidad la fe es una decisión genuina, verdadera del corazón que me lleva a depositar mi confianza en Dios sin ver lo que yo quiero ver. Las circunstancias pueden ser diametralmente opuestas, totalmente contrarias a la expectativa que yo tengo. Pero la Biblia dice también que yo puedo entrar en la atmósfera de Dios y empezar a llamar las cosas que no son como si existieran. Dios es el llamado, Dios tiene el poder, Dios tiene el atributo natural por su esencia de hacer que las cosas que no son existan. No había nada y Dios habló y los cielos fueron hechos. No había nada y Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Dios dijo, no había nada, no habían animales y Dios dijo, háganse los animales y los animales se hicieron. Porque Dios en su naturaleza, en su omnipotencia, el Shaddai tiene la capacidad de hacer lo que no ha pasado. Y Dios a través de la fe, la llave para entrar a esa atmósfera sobrenatural de llamar las cosas que no existen como si ya existieran en la fe. Si tú quieres entrar en la dimensión de poder llamar lo que no ha pasado como si ya estuviera ocurriendo, tú necesitas tomar la decisión de confiar en Dios. La fe es ese regalo de Dios que me permite declarar que para Dios no hay nada imposible. La fe verdadera dice, Dios puede hacer cualquier cosa. La fe verdadera dice, Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier persona, a cualquier hora. La fe es un regalo de Dios que viene como resultado de mi confianza en Él como Señor y Salvador. Entonces no solamente es certeza y convicción, es confianza, es determinación, es aceptar el regalo que me da poder. La fe me empodera. La fe es una herramienta de guerra espiritual que me permite avanzar y conquistar. La fe es ese regalo del Espíritu Santo que me permite superar los obstáculos de la vida y perseverar, porque la Biblia dice que las personas que aprenden a perseverar por la fe alcanzarán el galardón de Dios. Así que codea al de al lado, por favor, y dile, tú vas a aprender hoy a perseverar. Hoy vamos a impulsar nuestra fe a esa dimensión, a esa necesidad que tiene Dios, porque mi fe tiene que ajustarse a la necesidad de Dios hoy. Algo que aprendí en mi experiencia personal, que Dios va a usar mi medida de fe
para mi momento en el tiempo. Según sea mi momento en el tiempo, Dios necesita una determinada fe. Si mi fe está más baja de lo que Dios necesita, no se podrá manifestar lo que Dios necesita hacer para este momento. Por eso es necesario, por eso es totalmente necesario que nosotros impulsemos nuestra fe. No nos podemos quedar en el mismo nivel de fe que teníamos ayer, o que teníamos hace un año, o que teníamos hace 5 años. La fe tiene que estar en un constante crecimiento, es imperatorio, es obligatorio. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, tu fe tiene que ejercitarse. Por eso la fe no es un acontecimiento puntual. A veces creemos, porque suceden milagros puntuales, que la fe es algo puntual, pero la fe es algo que es progresivo en el tiempo. La fe es un proceso, es ese regalo que viene del Espíritu de Dios, que tiene que estar en continuo movimiento para ir creciendo. Entonces, al ver todas estas definiciones o entender todo el concepto de la fe, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué espera entonces Dios de la fe? Si la fe es un regalo, si la fe es una llave que abre la puerta a lo sobrenatural, si a través de la fe yo puedo empezar a llamar lo que no es como si existiera, ¿qué espera Dios de mi fe? Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: basados en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Hoy todos tenemos una medida de fe. El hecho de que tú estés acá en la iglesia confirma que tú tienes una medida de fe, ¿verdad? El hecho, si tú invitaste a alguien, significa que tu medida de fe está en cierta medida, en cierto nivel. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con la medida de fe? En primer lugar, Dios quiere que a través de tu fe le demuestres a otras personas de que tú confías en Él, de que sabes que Él te escucha y que estás realmente convencido de que recibirás su bendición. ¿Por qué Dios te dio una medida de fe? Porque a través de tu fe tú vas a contagiar a otros. Porque a través de tu fe otros van a decir: ay, yo quiero de lo mismo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Ay, yo me acuerdo que tu matrimonio, eso era terrible, eso era una guerra, la tercera guerra mundial. ¿Cómo ahora haces para que tu esposo te trate de esa manera? ¿O cómo haces para que tu esposa te respete de esa forma? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo haces para que tus hijos se sujeten a ti de esa manera? ¿Cómo gobiernas tú tu casa? ¿Cómo haces ahora para que el dinero te rinda? Si yo antes veía que me venías a prestar, ahora me toca a mí a ir a tu casa a pedirte prestado. Yo veo que ahora pusiste un negocio y el negocio ha prosperado. Oye, antes te veía todo achacado, todo adolorido. Todo el tiempo venías a comprarme pastillas aquí a la droguería. ¿Por qué ya no vienes? Tu fe es la herramienta que Dios usa para mostrarle a otros de que Él sí responde, de que Dios sí es real, de que Dios no miente ni se arrepiente de lo que Él habla, de que Dios es la herramienta que Dios usa para mostrar que el que hizo la boca sí habla y el que hizo el oído sí escucha. Que es una realidad, que a veces nosotros somos indiferentes y un poco difíciles, diría yo, de poder percibir la realidad de Dios. Pero la fe es para eso. Pero también Dios espera que mi fe crezca. Mira al de al lado y dile: tu fe tiene que crecer. Entonces, cuando yo recibo a Jesús, estoy en el primer nivel de fe. ¿Cuál es el primer nivel de fe? La fe de la salvación. Es la fe que me permite decir: oye, yo sí creo que hay alguien sobrenatural. Yo sí creo que hay alguien superior. Y ese superior se llama Dios. Y Dios tiene un hijo que se llama Jesús y tiene otro que ayuda en la Trinidad que se llama el Espíritu Santo. La fe es la que me permite reconocer que Jesucristo es el Señor. La fe de salvación es la que me permite abrir mi boca y desde lo profundo de mi corazón decir: yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, que Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre y que Él ha pagado con su muerte en la cruz mis pecados y ahora yo tengo salvación y vida eterna. Ese es el nivel básico y ese es el nivel en el que todos comenzamos. Dios no es un Dios de preferencias, entonces a todos nos coloca en el mismo lugar y a todos nos da la posibilidad de desarrollar la fe. Todos tenemos la opción de desarrollar la fe. Dígalo conmigo: yo también tengo la opción de desarrollar la fe. Entonces Dios permite las circunstancias,
Dios permite los momentos en nuestra vida para que ejercitemos la fe básica, porque la expectativa de Dios no es que tú simplemente llegues al cielo ahí con la salvación. El deseo de papá, el deseo de Dios es coronarte, porque la Biblia dice que todos cuando comparezcamos delante de Jesús, nuestras obras serán revisadas, nuestras obras serán analizadas y unas serán como el oro, como la plata y las piedras preciosas, que al pasar por el fuego de Dios permanecerán. Y esas obras que permanecen, Dios las galardonará con coronas, premios. O sea que en el cielo hay premios. En el cielo nos espera recompensa. Pero Dios, en su amor por nosotros, nos empieza a recompensar desde la tierra. Porque a Dios le encanta la gente que huele a fe. A Dios le encanta la gente que reproduce la fe, que la multiplica. Entonces tenemos que crecer a otros niveles de fe. El siguiente nivel de la fe es vivir por fe. En ese nivel, la persona se caracteriza porque decide seguir la palabra de Dios, vive la Biblia, cree lo que dice la Biblia. No robes. El que robaba, que no robe más, entonces deja de robar. El que mentía, que no mienta más, deja de mentir. Se consagra a su esposa, deja todas las relaciones ilícitas. Eso es vivir por fe. Diezma por fe. Ofrenda por fe. Eso es el nivel de vivir por fe. Pero Dios tiene más niveles para nosotros. Y el siguiente nivel es caminar por fe. En el nivel de caminar por fe, yo le entrego el control total a Dios y yo sigo ya no mi instinto, ya no mi conocimiento, ya no mi sabiduría, ya no me sigo por mis propios pensamientos, criterios, conductas determinadas o establecidas, sino que decido seguir a Dios. Camino con Dios. Dios me dice a la izquierda, yo me muevo a la izquierda. Dios me dice a la derecha, yo me muevo a la derecha. Dios dice, está quieto y conocer la gloria de Dios, yo me quedo quieto y conozco la gloria de Dios. Dios dice, perdona, yo perdono. Dios dice, haz esto, yo hago eso. En ese nivel, las personas no tienen temor del futuro porque Dios los llevará al futuro que Él ya vio. No se preocupan por lo que habrán de comer, no se afanan por nada, porque saben que ellos pueden ir al Padre y pedir todo lo que necesiten conforme a su riqueza en gloria, dándole gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda su mente y su corazón en Cristo Jesús. Ese es el nivel de caminar por fe. Pero Dios no quiere que tú te quedes en el nivel de yo camino con Dios, yo obedezco a Dios. Si Dios me dice cásate, yo me caso. Si Dios dice pon el negocio, yo lo pongo. Dios quiere un nivel más alto para ti. Y se llama el nivel de la batalla de la fe. Hay que luchar. Los milagros grandes, poderosos, asombrosos, las proezas, las maravillas implican batalla espiritual. La Biblia dice que nosotros somos soldados. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Así que mira al de al lado y dile, tú eres un guerrero y vas a tener que pelear la fe. Aquí tú obedeces a Dios, aquí tú te dejas guiar por Dios, pero en tu camino vas a tener que enfrentar a tus enemigos para conquistar la tierra prometida. Nosotros como cristianos tenemos que batallar muchas cosas, porque el mundo es un mundo anticristiano, porque en el mundo lo que hay es aflicción. Y hay varios ejemplos. Abraham, ¿será que Abraham no era obediente a Dios? ¿O no fue obediente a Dios? Abraham fue obediente a Dios. ¿Será que Abraham no se dejó guiar por Dios? Claro que se dejó guiar por Dios. Él le dijo, deja tu casa, deja tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió y seguramente Sara le dijo, amor, ¿y para dónde vamos? No sé, pero Dios dijo, vamos a una tierra que Él me mostrará. Eso es caminar por fe. Eso es dejarlo todo. Déjalo todo y sígueme. Porque yo te voy a mostrar cosas grandes, asombrosas, maravillosas que no han visto, que no han oído, que no se han escuchado, que no han subido al corazón del hombre. Pero sígueme. Y a veces nosotros somos como el joven rico. Ay, no, Señor, tengo tanto.
Tengo tantas cosas, tanto apego al mundo. Pero Dios dice, hay que pelear. Abraham tuvo que pelear. Dios le dio una promesa. Mira las estrellas del cielo, el firmamento. Todo eso demuestra que tú vas a tener un hijo tuyo. Y tu hijo será la bendición. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Eso es. Y Abraham tuvo que luchar. ¿Cuántos años? 25. Peleando con la incredulidad, peleando con la duda, peleando con el conformismo, peleando con el negativismo, peleando con la gente que le decía, soy Dios, te va a dar un hijo. Si tú eres viejo. Porque la fe nunca niega los hechos. Porque la fe no se soporta en lo natural. La fe está basada en un Dios sobrenatural, en un Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa, en un Dios que dice, al que cree todo le es posible. En eso está soportada la fe. Y tenemos que pelear. David tuvo que pelear. Elías tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal. Caleb tuvo que enfrentarse a los gigantes anaquitas. Él dijo, si Dios está conmigo y si Dios me ayuda, yo voy a derrotar a los anaquitas. Y la gente va a ver el milagro en mi vida. O sea, a veces sin pelea no hay victoria. Sin pelea, sin batalla, no vamos a ver los milagros. Y de eso se trata. Por eso tenemos que llegar a esos niveles, a ese nivel. Ese es el nivel en donde no solamente creo, no solamente proclamo, sino que empiezo a actuar. Diga conmigo, la fe necesita actuación. La fe necesita obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y muchos de nosotros empezamos a orar, a pedirle a Dios y nos quedamos en el nivel de yo obedezco. Yo sigo a Dios por convicción, pero no peleamos. Y por eso no tenemos más triunfos, más trofeos, más cabezas de gigantes que mostrar. ¿Qué era lo que hacía David cuando mató al gigante? Le cortó la cabeza y empezó a decirle al pueblo, mira, aquí está el gigante. Y su milagro contagió a toda una nación que luego pudo ver un milagro mayor, porque derrotaron a sus enemigos tradicionales. Pero hay otro nivel de la fe, y es el nivel de el legado. Dios quiere que tu fe sea tan impactante, que tu fe sea tan grande que tus generaciones se impacten, que pase a las siguientes generaciones. David tenía una fe tan grande en Dios que un día le dijo, Dios, yo quiero construirte un templo. Pero Dios le dijo, tú has derramado tanta sangre que a ti no te corresponde. Y él dijo, no importa, pero yo voy a hacer los planos y yo voy a recaudar todos los recursos. Y le dejó todo preparado para que su hijo continuara el legado de fe. ¿Qué le vas a dejar a tus generaciones? Porque lo único que tú te vas a poder jactar es de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hijo, Dios hizo en mí esto. Dios hizo en mí esto otro. Por eso el pueblo de Israel, cada vez que Dios hacía algo, levantaban un altar con el propósito de que las generaciones futuras, cuando preguntaran qué significaba ese altar, ellos pudieran decir, esto fue cuando Dios abrió el río Jordán. Esto representa lo que Dios hizo en la batalla de tal cosa. Esto fue lo que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo. Esto fue lo que Dios hizo cuando tumbó Jericó. ¿Por qué Dios mandó a que en Jericó no se levantara absolutamente nada? Para que cuando la gente pasara por ahí dijera, Dios hizo algo sobrenatural. No quedó piedra sobre piedra. Ahí no habita nada sino la maldición de ese pueblo. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, la mujer del flujo de sangre tenía qué clase de fe. ¿Cuál fue la fe que ella tenía? ¿En qué nivel de fe estaba esta mujer? ¿Estaba en la fe de salvación? ¿Estaba en vivir por fe? ¿Estaba en la caminar con Dios? ¿En cuál nivel de fe estaba ella? En la de batalla. Esa mujer estaba batallando. Esa mujer lo había gastado todo. Esa mujer había visitado a los mejores especialistas. Esa mujer había tocado todas las puertas. Pero un día entendió que su fe necesitaba ser impulsada a un nivel superior y escuchó de alguien que la podía ayudar. Marcos 5:27 dice, ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Entonces de ella aprendemos qué es lo que necesitamos para impulsar nuestra fe.
¿Qué necesitamos para dar esos saltos entre los niveles de la fe? ¿Qué hago para pasar de caminar con Dios a ser un batallador de la fe? ¿Qué hago para pasar de la fe de salvación por lo menos a vivir por la fe? O por lo menos saltar doble y llegar a caminar con Dios por la fe. ¿Qué necesitamos? Y esta mujer hizo 4 cosas. Si tú quieres hoy poner la plataforma idónea, correcta, perfecta para que Dios se pueda manifestar en su vida, tienes que trabajar 4 cosas con tu fe. Lo primero, oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. No es por el oír el noticiero, no es por oír las redes sociales, no es por oír a los amigos, porque todos ellos siempre nos hablarán lo malo y no lo bueno. Porque el mundo es especialista en hablar lo malo. Porque el mundo tiene el criterio no de Dios, sino del diablo, y el diablo fue a matar, a robar, a destruir. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tienes que oír tú para que tu fe crezca? Palabra. Yo tengo que oír la palabra. Tengo que estar escuchando palabra. Palabra a través de las canciones de alabanza, de adoración. Esa última canción es palabra que nos tiene que inspirar, que nos tiene que animar a que nuestra victoria está en Él. Palabra a través de una enseñanza como esta o como muchas, en las redes sociales, en la televisión, en los canales cristianos, donde tú quieras, pero tienes que estar escuchando palabra. Mira al de al lado y dile, tienes que estar escuchando palabra. La palabra, hay que leer la Biblia, porque la Biblia nos da que palabra de fe, nos afirma. Y esa mujer cuando escuchó dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que hace Jesús? La fama de Jesús corría por todos los lugares, la fama de Jesús crecía y llegaron a los oídos de ella todas las historias de lo que Jesús ya había hecho. Y ella dijo, si ya lo hizo con otros, Él tiene el poder para hacerlo conmigo. Y vino el convencimiento. Vino la confianza, vino la certeza, vino la convicción, vino el deseo en depositar toda su confianza en ese hombre del que habla la Biblia. Porque todas las escrituras tienen como figura central a Jesucristo. No importa si lees el Antiguo Testamento, no importa si lees el Nuevo Testamento, todo se centra en la gloriosa y maravillosa figura de Jesucristo. Todo apunta al Señor. Todo el Antiguo Testamento es la preparación de la revelación del que había de venir. Se profetizó acerca de Él. Todo lo hablaban de Él. Y en el Nuevo Testamento está la afirmación de que Él es el Hijo de Dios y la perspectiva de todos aquellos que tenían fe. Y ellos nos dan testimonio a nosotros acerca de Jesús. Y cuando ella vio que Jesús era poderoso, cuando ella se empoderó de esa palabra, cuando ella dijo, ese milagro es mío porque Jesús tiene el poder para hacerlo, entonces lo visualizó. Y eso es lo segundo que tú tienes que hacer. Si quieres que tu fe sea una fe que permita que Dios haga milagros, necesitas visualizar. Por eso Él dice, llama en Romanos 4:17, dice la palabra que nosotros debemos empezar a llamar las cosas que no son como si ya existieran, entendiendo que Dios es el que las hace. Pero la fe me permite entrar a esa dimensión de Dios y empezar a ver lo que Dios está viendo con la perspectiva de Dios, con la imaginación de Dios, con el sentido de Dios y traerlo a mi vida. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? ¿Ya lo visualizaste? ¿Qué va a pasar el día que llegue? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿A quién se lo vas a mostrar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? Esta mujer dijo, ella lo visualizó, Jesús me puede sanar. Y Jesús va camino a la casa de un hombre llamado Jairo a sanar a su hija. Y la mujer empezó a visualizar cómo era su milagro. Dijo, va a haber mucha gente, van a haber muchos obstáculos, pero yo soy una persona que tiene fe de batalla y voy a pelear y me voy a enfrentar a todo el que me quiere empujar, a todo aquel que me considera inmunda, porque esta mujer al tener ese flujo no podía tocar a nadie. Pero ella dijo, no importa, así sea por debajo de las piernas, por donde sea, yo voy a atravesarme, yo voy a caminar ahí arrastrada, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a tocar ese manto. Porque en ese manto hay poder, porque en ese manto está mi sanidad. No lo que el hombre no pudo hacer, yo sé que Dios sí lo puede hacer. Lo visualizó. Visualiza. Dios, tú me has mostrado un negocio, ¿cómo va a ser el negocio? ¿Ya pensaste el punto? ¿Ya lo visualizaste?
Cuando yo no tenía hijos, la pastora Rosalba me dijo un día: mi hijo, hágalo así. Véalo nacer. Usted está en el parto y usted lo coge, nació y usted se lo presentó al Señor. Y luego ahí cuando esté con él le dice: ya nació, ya creció, ya predica tu palabra, Señor. Y no había sucedido absolutamente nada, pero por la fe yo me lo imaginaba. Y luego Dios un día me permitió entrar al parto y cuando nació yo dije: ya nació, ya creció, ya predica su palabra. Por la fe yo veo a mis hijos predicando su palabra. Pero tienes que visualizarlo. Y luego entonces la mujer dijo: voy a confesarlo, yo voy a decretarlo, yo voy a establecerlo. ¿Por qué? Porque en la lengua hay poder de vida y de muerte. Porque la fe me lleva a profesar cosas que no han sucedido, pero que yo tengo la convicción bíblica de que van a pasar. Ahora, ojo, las declaraciones o las confesiones de fe tienen que estar ajustadas a la palabra de Dios. Yo no puedo hablar cualquier cosa. Yo tengo que hablar la palabra, porque la palabra es la que tiene la creatividad. No soy yo, no son mis intenciones, no es mi ímpetu, no es mi denuedo, es la palabra de Dios. Por eso, como ya yo oí palabra, como ya yo la interioricé, ya yo la medito, yo puedo empezar a individualizar la palabra. Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos de lo que son declaraciones basadas en la palabra de Dios. Soy un creyente, no alguien que duda. Eso está basado en Marcos 5:36. Soy creativo porque el Espíritu Santo vive en mí. Si yo necesito visualizar algo, yo voy a decir como dice Juan 8:26, Juan 14:26. Yo soy creativo. Dice el Juan 14:26 que nosotros recibimos la revelación del Espíritu Santo. Entonces yo digo: yo soy creativo y pido ahora ideas creativas porque el Espíritu de Dios me hace a mí una persona creativa para el negocio. Voy a ver lo que otros no ven porque el Espíritu Santo me hace creativo. Eso es llamar lo que no es como si ya existiera. Pongo mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque la Biblia dice que impondremos las manos en Marcos 16:18 y estos se sanan. Soy una persona responsable, disfruto las responsabilidades y las asumo en Cristo Jesús. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una declaración bíblica. Otra declaración que usted puede decirle: conozco al diablo y sus mentiras, yo lo echo fuera y decido creer la palabra de Dios. Juan 8:44. Si usted sufre de dolores, usted le va a decir: el dolor no me puede agobiar porque Jesús sufrió todos mis dolores. Hoy mis dolores sucumben ante la cruz. Isaías 53:3-4. Si usted quiere hablarle a su familia cosas que no han pasado y que quiere que pasen, usted le puede decir: los miembros de mi familia son bendecidos en todos sus asuntos. Mis hijos les va bien en la universidad, a mi marido le va bien en los negocios, a mi familia le va bien en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos al salir y al entrar. Deuteronomio 28:6. Mis hijos deciden correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Salmo 119:130. No ha pasado, pero yo lo estoy declarando. No ha sucedido, pero yo lo estoy estableciendo, porque la palabra de Dios es creativa y yo lo hablo. Otra palabra que tú puedes decir: si no tienes trabajo, te animo a que digas esta: el Señor limpia hoy la lágrima de mis ojos, porque salario hay para mi trabajo, en el nombre de Jesús. Usted lo va a declarar. No ha pasado, pero va a pasar en el nombre de Jesús. Hay salario, hay negocio, se abren las puertas, porque Dios es el que abre la puerta. Pero la mujer no se quedó solamente hablándolo y voy a ir y lo voy a tocar, sino que actuó. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Prepárate para actuar. Prepárate, mira al de al lado y dile: tienes que actuar. Tienes que actuar. La fe produce milagros cuando no me quedo solo deseando, declarando, sino actuando. Porque muchos se quedan que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dios me va a abrir la puerta, Dios me va a dar prosperidad, Dios me va a dar ese negocio, aleluya, gloria a Dios. ¿Y dónde está la acción? ¿Y dónde está la fe? Muéstrame. Tus obras me van a hablar de la fe. Este es el año en que voy a hacer la especialización, pero estoy esperando una plática para hacerla. ¿Dónde está tu fe? Arranque. A más de uno aquí Dios le ha tenido que decir: bueno, vaya y haga, empiece, que después yo le voy a proveer. Porque si no, ¿cómo va a crecer tu fe?
¿Cómo vas a creer el poder sobrenatural de Dios? Tu fe no puede quedarse guardada en el corazón. Hebreos 11, 32 al 34 dice: ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos. ¿Cuántos quieren conquistar reinos? Por la fe, estos hicieron justicia. Por la fe, ellos alcanzaron promesas. Por la fe, ellos taparon la boca de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla. ¿Qué tal si usted levanta la mano y dice: yo me voy a hacer poderoso en batalla? Y mire lo que dice: y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Necesitas actuar. Necesitas actuar. A veces Dios quiere sanar a alguien y dice que levante la mano a aquel que quiere recibir sanidad. Dios lo puede hacer así, aunque yo no la levante. Eso no va a pasar nada. Dios es poderoso. Siga así. No actúe. Vengan adelante los que necesitan que oremos por un negocio. Desde aquí, la unción llega a todas partes. Eso llega a todas partes. Eso yo sé que Dios lo va a hacer. Dios lo que está esperando es que tú hagas esto. Porque Dios te quiere decir algo hoy en Ageo 2:5. Ponte manos a la obra. Deja de llorar, deja de lamentarte y ponte manos a la obra. Manos a la obra. Es hora de impulsar nuestra fe hasta el nivel de actuar. Hoy te quiero decir algo, ya para terminar. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Si tú construyes la plataforma, Dios se va a manifestar y se va a glorificar. Y yo en esta noche quiero orar por gente valiente. Hoy quiero orar por gente arrebatada, por gente deseosa de ver un milagro en su vida. Gente que esté dispuesta a hacer lo que Dios quiera que hagas. Y recuerdo una vez hace muchos años que Dios me dijo: hoy vamos a orar por sanidad física. Y empecé a orar por sanidad física. Y Dios me dice: ahora empieza a marchar como un soldado. Y yo dije: Señor, aquí me voy a ver como ridículo, pero bueno, yo lo voy a hacer. Y le dije a toda la iglesia: empecemos a marchar. Y mucha gente empezó a marchar. Y empezamos a marchar. Y Dios me hizo recordar todo lo que fue la instrucción militar donde yo estaba, cuando yo estaba en el ejército. Pero mucha gente no la hacía. Pero una persona siguió al pie de la letra todo lo que Dios dijo que hiciera. Y esa persona tenía un problema cardíaco, la iban a tener que intervenir a corazón abierto. Pero como dice la palabra de esta mujer del flujo de sangre, ese día esa mujer sintió en su cuerpo algo. Y ella dijo: algo pasó. Y la fe la llevó a actuar de lo que Dios decía ese día. Pero no solamente la fe la llevó a actuar en eso, sino que se fue el lunes para el médico y le dijo: doctor, yo quiero que me repita la ecografía. Pero si ya, repítame la ecografía. Yo sé que algo pasó en mí. Y el médico le hizo la ecografía y esta mujer estaba sana. Su ventrículo se había sanado. ¿Por qué? Porque decidió actuar. Así que yo espero que en esta noche tú no te lo pierdas. Yo espero que tú tengas hoy la disposición. Si viniste, si gastaste el tiempo, un pasaje, la gasolina de tu carro, de tu moto o un bus, es porque tú quieres algo de Dios y Dios quiere dártelo. Pero construye tú la plataforma. Pon tú hoy todo lo necesario, porque Dios hará también su parte. Te lo garantizo hoy en el nombre de Jesús. Yo no tenía hijos y Dios me dijo: actúa, muévete, ve, busca, sal, hazte todo lo que tengas que hacerte. Un día Dios me dijo: vamos a hacer estos procedimientos médicos. Yo le decía: Señor, no tengo plata. Actúa, manos a la obra. Yo le dije: bueno, llamé, pedí la cita y de pronto la plata empezó a aparecer. Y usted puede ver el testimonio. Ahí están caminando. ¿Por qué? Porque hay que actuar por fe. Un día Dios le dijo a un hombre: es tiempo. Él me decía: estoy cansado, no tengo trabajo. Yo le decía: yo te entiendo, pero ¿no será que Dios te quiere volver empresario? ¿Pero con qué plata? ¿De dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios le dijo: al que cree, todo le es posible. Al que cree, Dios le da la mano. Al que cree, Dios le abre la puerta. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, sucederán. Cosas que no han subido al corazón de los hombres van a subir al tuyo. Ideas creativas, sobrenaturales. Así que ponte de pie y vamos a orar, por favor.
Cree, dile al de al lado, cree, cree, cree. Señor, hoy activamos la fe en este lugar. Creemos que algo sobrenatural va a pasar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hoy quieres impulsar nuestra fe y nosotros queremos honrarte, Señor. Y yo le voy a animar ahí que con sus ojos cerrados por un momento piense en esa petición. ¿Cuál es su petición a Dios? ¿Qué expectativa tienes? Tal vez sea un trabajo, tal vez sea conformar una familia, tal vez sea tener hijos, tal vez sea comprar un apartamento, tal vez sea hacer una especialización, un viaje, una maestría. Y empieza ahora a oír lo que Dios dice de esa petición. ¿Qué dice su palabra? Tal vez lo que hoy estás buscando es sanidad física. ¿Qué dice Dios de su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Él está listo para sanarnos porque Él ya pagó el precio en la cruz. Y empieza a visualizar ese milagro ahora. Empieza a ver ese negocio creciendo, multiplicándose. Ese negocio abriéndose en otros lugares. Porque todo lo que emprende el puño de tu mano, dice el Señor, cuando eres obediente, prosperará. Mira tu matrimonio restaurado. Una relación a través de la cual Dios se glorifica. Mira a tu esposo amando a Dios. Mira a tus hijos amando a Dios. Mira a tu esposa amando a Dios. Sí va a pasar en el nombre de Jesús, porque está escrito: tu casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Tu casa y tú servirán al Señor. Dios abrió la matriz de Sara a los 90. Por eso yo puedo ver cómo Dios abre matrices en este lugar, en el nombre de Jesús. Yo puedo ver cómo Dios cumple los anhelos del corazón. Porque tú eres un héroe de la fe. Porque tú has perseverado. Porque no has desistido. Porque no has abandonado la carrera. Dios tiene preparado un galardón. ¿Qué tal si levantas tu mano y dices: Dios, yo lo creo? Y empieza a verlo. Empieza a declararlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos esos milagros, sanidades físicas ahora en este lugar. El Espíritu Santo trayendo sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Dolores, quebrantos, lamentos se van en el nombre de Jesús. Tal vez lo que tienes que hacer, lo que tienes que actuar es perdonar. Y el perdón va a traer la sanidad a tu vida. Aún oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú proveas los recursos para que podamos ir a los mejores médicos y recibir sanidad. En el nombre de Jesús. Porque tú puedes reparar, restaurar la finanza. Esta mujer lo perdió todo, pero llegaste tú y sanaste. Y yo creo que hoy estás sanando en este lugar. En el nombre de Jesús. Y tú le vas a pedir ahora al creativo de los creativos. Le vas a decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy que me digas cómo debo actuar en este milagro. ¿Cómo debo moverme? ¿A dónde debo ir? ¿Cuál es la puerta? Dile a Dios hoy que te muestre la puerta que tienes que tocar ahora. Que ponga en tu camino esos ángeles. Dile: Dios, pone en mi camino ángeles. Yo creo. Y me veo pagando la deuda. Y me veo hoy liberándome de la presión de los bancos. En el nombre de Jesús, así me veo. Porque yo declaro hoy que toda deuda en este lugar queda saldada ahora. Porque Él se hizo pobre para que nosotros recibiéramos sus riquezas. Porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Porque su palabra dice: pídanme a mí y yo les daré.
Y yo pido hoy en el nombre de Jesús, papá, los recursos sobrenaturales para todos mis hermanos y para todas las deudas, para que queden sanadas, saldeadas. Aunque tú estés bien económicamente, yo quiero hoy en el nombre de Jesús declarar que tus deudas también se van a pagar. Esas hipotecas se van a cancelar. Se va a acelerar el dinero para cancelar todo el dinero en el nombre de Jesús. Aún desato los recursos para que estudies, para que prosperes, para que progreses en tu vida profesional, en tu vida laboral, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hoy sí hay salario para tu trabajo, sí hay salario. Y si vienen los ingresos, y yo declaro compradores en tus negocios, en todo lo que tú has pensado, en todo lo que tú has soñado que viene de Dios, verás la mano poderosa del Todopoderoso. Aún Dios concede tus peticiones. Yo declaro que hay personas en este lugar firmando hipotecas, firmando escrituras, compra de terrenos, compra en el nombre de Jesús de apartamentos, de casas, bienes inmuebles. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que Cristo murió para que tú pudieras tener esa libertad hoy. Porque tu fe está batallando, tu fe está peleando, tu fe está creyendo. Yo veo niños en esas matrices ahora, bebés, creciendo, naciendo, creciendo en sabiduría, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y los veo predicando la poderosa palabra de Dios. Ya los veo ahí. Y los veo trayéndole gloria, honra a sus papás en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres llenos del poder y del fuego del Espíritu Santo. Generación que restaurará, generación que sanará la tierra, la generación de la que habla la palabra, sobre la cual se derrama el Espíritu Santo. Y ellos traerán la reconciliación familiar en el nombre de Jesús. Decláralo sobre tus generaciones. Tú vas a dejar un legado de fe en el nombre de Jesús. Créele hoy a Dios. Créele hoy a sus sueños, porque ahora mismo bajan en el nombre de Jesús las ideas creativas del cielo, las ideas poderosas de Dios para nosotros, sus hijos. Por eso Él dice: empieza, porque todo lo que emprendas con tu mano va a prosperar. Va a prosperar. Vas a prosperar en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no pudiese decir que yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Muchas han sido tus aflicciones, pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús que no se comparan con la gloria que se desata en esta noche para tu vida, para la vida de tu familia. En el nombre de Jesús, ciertamente verán la gloria de Dios. Yo lo creo, yo tengo fe, yo veo las cosas que no son como si ya existieran. Te veo ensanchándote, te veo ampliándote, te veo contratando más gente, bendiciendo esta ciudad. Pero por encima de todas las cosas, amado, amada, te veo prosperando espiritualmente. Por la fe yo te veo lleno del poder del Espíritu Santo, impartiendo ese poder de Dios a todo el que lo necesita. Porque sobre ti se cumple la palabra, que la creación entera está esperando la manifestación tuya. Y a donde tú vayas, la gente te buscará, la gente te pedirá que ores, la gente te pedirá que pongas sus manos sobre ellos. Y yo declaro hoy que el Espíritu de Dios te usará para sanar la tierra en el nombre de Jesús. Solo levanta tus manos y permite que el Espíritu de Dios te empodere en esta noche. Deja que el Espíritu de Dios te empodere y te toque.